aquí estamos de nuevo a los pies de Jesús para aprender de Él. Amén. Hay muchas maneras diferentes de contar la misma historia y como sabemos puedes ver las cosas desde diferentes perspectivas. Esto es común en el material de testigos oculares. Los distintos testigos contarán la historia de manera diferente, aunque es posible que todos digan la verdad. Y en la Biblia, respecto a la vida de Jesús, tenemos 4 testigos, ¿no? Los 4 evangelios. Ahora, la mayoría de nosotros sabemos la historia de las negaciones de Pedro, ¿verdad? Pedro negó a Cristo ¿cuántas veces? 3 veces. Pero Juan va a hacer algo diferente. Él dividirá la historia y nos dirá algo sobre Jesús que ningún otro escritor del Evangelio nos cuenta. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en Juan capítulo 18. Juan 18. Antes de leer, vamos a ubicarnos un poquito con un examen del sermón de la semana pasada. ¿Sale? Jesús acaba de ser arrestado ¿en dónde? ¿Dónde? Sí, así es, Getsemaní. Ok. Y Oscar mencionó que Jesús va a tener ¿cuántos juicios? ¿Verdad? 6 juicios, 3 con los judíos y 3 con los gentiles, o podemos decir 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. Primero, un interrogatorio ante Anás. Segundo, con Caifás, los principales sacerdotes y todo el concilio. Y 3, finalmente, con los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio. Bueno, más simple, el primero con Anás, segundo el concilio en la noche y tercero el concilio en la mañana. ¿Ok? 3 con los judíos. Y con los gentiles, 3 juicios civiles. Número 1, Poncio Pilato. Número 2, Herodes Antipas. Y número 3, Poncio Pilato, ¿no? 3 y 3 tenemos. Juan es el único evangelio que nos hablará del interrogatorio ante Anás. Ahora, algo importante. Tanto Anás como Caifás se llaman el sumo sacerdote. ¿Por qué? Se suponía que un sumo sacerdote debía servir de por vida. Pero los romanos decidieron que cambiarían del sumo sacerdote cuando quisieran. Entonces nombraron sumo sacerdote el hijo de Anás después de él, y luego su yerno, Caifás, y luego 4 hijos más en sucesión. Entonces, cuando Juan dice en el versículo 13 que Caifás era sumo sacerdote aquel año, probablemente esté un poco sarcástico, ¿no? Se suponía que los sumos sacerdotes no debían cambiarse con tanta frecuencia como tú te cambias los calcetines, ¿no? Pero de todos modos, en Anás tenemos el patriarca, ¿no? El jefe. Sin duda, muchos judíos lo veían como el verdadero sumo sacerdote, aunque de lo que leímos en la historia, no creo que fuera muy querido. Toda la familia fue considerada corrupta. Bueno, con esta información, leamos Juan 18. Vamos a empezar en el versículo 12. Juan 18, 12. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás,
que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Okay. Sabemos por los otros evangelios que Pedro le había seguido de lejos y el otro discípulo llegó primero. ¿Qué otro discípulo? No le dice, ¿no? No lo dice. ¿Podría ser Juan? Para mí no hay problema si lo es, pero la Biblia no nos lo dice. Hay argumentos a favor y en contra. Pero el otro discípulo pidió a la portera que dejara entrar a Pedro. Un pequeño misterio más aquí. ¿Dónde negó Pedro a Cristo? Sabemos que fue en el patio del sumo sacerdote, pero ¿cuál sumo sacerdote? Es posible que las casas de Anás y Caifás estuvieron conectadas, en cuyo caso se encontraban básicamente en el mismo complejo, ¿no? O tal vez las dos últimas negaciones tuvieron lugar en el patio de Caifás. Eso no es importante para la historia, por eso los evangelios no nos dan los detalles. Pero todo sucedió mientras Pedro y otros se reunían cerca de donde llevaban a cabo estos 3 juicios religiosos. ¿Okay? Pero leemos los versículos 17 y 18. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. Tenemos más detalles de los otros evangelios. Déjame ponerlos juntos y parafrasear un poquito, ¿ok? Algo así pasó. La portera, sirvienta del sumo sacerdote, dejó entrar a Pedro, pero creo reconocerlo, ¿no? Pedro se acercó al fuego para calentarse y ella se acercó a la luz y volvió a mirarlo. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Pedro responde: no lo soy. Pues sí, tú también estabas con Jesús, el Galileo, el Nazareno. Y mira a las demás personas en su alrededor, ¿no? También este estaba con él. Pedro: mujer, yo no lo conozco, ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces, Juan solo registra una parte del intercambio, ¿no? Pero una parte importante. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que acaba de pasar en Getsemaní? Jesús. ¿A quién buscan? Ellos. A Jesús, el Nazareno. Jesús, yo soy. Y todos retrocedieron y cayeron a tierra, dice la Biblia. De hecho, al preguntarles a quién buscaban, Jesús estaba protegiendo a sus discípulos, ¿verdad? Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos, el versículo 8. Pero bueno, es así. ¿Eres tú Jesús? Yo soy. A Pedro: ¿eres su discípulo? No lo soy. Jesús dijo la verdad. Con confianza, valentía, majestad: yo soy. Pedro, su discípulo, estudiante, seguidor, mintió. No lo soy. Miremos a Jesús de nuevo, el versículo 19.
Entonces el sumo sacerdote, en este caso Anás, interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. ¿Estos saben lo que he dicho? Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora bien, al principio, la respuesta de Jesús puede parecer un poco, ¿cuál es la palabra? ¿Sarcástico o evasivo? ¿No? No me preguntes a mí, pregúntale a todos los demás, ¿verdad? Pero hay una razón por la que él dice eso. Los judíos no creían en la autoincriminación. ¿Ok? En otras palabras, no se puede condenar a alguien solo porque él mismo dice que es culpable. ¿Por qué? Bueno, una razón, Deuteronomio 19:15. El caso será confirmado por el testimonio de ¿cuántos testigos? 2 o 3. ¿Sí? 2 o 3 testigos. No se le permitía simplemente acosar o torturar a alguien hasta que confesara y luego usar esa confesión, ¿no? De hecho, Oscar contó una historia la semana pasada sobre el caos que puede ocurrir cuando confiamos en un solo testigo, ¿sí? Gracias a Moisés, todavía tenemos una ley en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20. Si lo acusan, puede permanecer en silencio. El silencio no significa que seas culpable, ¿sí? Al gobierno no se le permite coaccionarlo. Así dice Jesús: ¿por qué me preguntas a mí? Tienes testigos, ¿verdad? Esta audiencia es ilegal según la ley judía. Y Jesús los sorprendió en el acto. Y recuerda, Jesús es quien da la ley, ¿no? Él es el juez supremo, ¿verdad? Salmo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí está el ungido de Yahvé, de Jehová. Pero hay algo más. Jesús no solo ha hablado abiertamente durante 3 años. No, mucho más que eso. No he hablado en secreto en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob: búsquenme en un lugar desolado. Yo, Yahvé, hablo justicia y declaro lo que es recto. Isaías 45:19. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo, y ahora me ha enviado el Señor Yahvé y su Espíritu. Isaías 48:16. Estas cosas he declarado desde el principio. El principio, ¿no? Porque soy el Hijo de Dios, enviado por Dios. Soy Yahvé. Mire, era obvio, incluso para este grupo, Jesús no solo es inocente, completamente santo, sino que no hay evidencia en su contra.
Pero uno de los guardias dio una bofetada a Jesús. Él golpeó al Santo de Israel. Y así comienza. Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Otra vez, ¿no? Si he hablado mal, dame las pruebas. Da testimonio. Saca a los 2 o 3 testigos. Jesús se enfrenta al sumo sacerdote porque la ley de Dios es lo primero. Mira Jesús, ¿no? Es valiente. Es un hombre varón. Y piensan que lo están buscando. No. Él es el juez aquí. ¿Verdad? Queremos contemplar a Jesús, pero Juan nos arrastra de regreso al patio en el versículo 25. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Bueno, otra vez vamos a juntar los 4 evangelios por un momento, ¿no? Simón Pedro todavía estaba de pie calentándose, y esta vez la sirvienta viene acompañada de otras personas. Ella todavía está tratando de convencerlos de que tiene razón, ¿no? Este es uno de ellos. Y otra dice: sí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y dice un hombre a él: tú también eres uno de ellos. Y otros ya: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Por todos lados, ¿no? Y esta vez, con juramento, dice Pedro: hombre, no es cierto, no lo soy, yo no conozco a ese hombre. Con juramento, dice Mateo. Bueno, ¿sabes qué? Según el costumbre de los judíos, a veces se permitían las negaciones, en ciertos casos. ¿Recuerdan a Rahab y los espías? Escondió en su techo de su casa a los espías israelitas que Josué había enviado a Jericó. Y cuando apareció la policía de Jericó, dijo: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, oscurecer, no sé a dónde fueron. Vayan de prisa tras ellos, que los alcanzarán. Oh. ¿Y sabes qué? En Hebreos 11 se la alaba por su fe. Y las parteras hebreas, cuando el faraón intentaba matar a los recién nacidos, no sabemos nada, ¿no? Son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. ¿Sí? Y dice la Biblia: Dios favoreció a las parteras. Entonces pienso que si alguien viene a tu casa y dice: ¿dónde está Dani? Queremos arrestarlo por hablar de la Biblia. Podrías decir: creo que fue a Cancún, ¿no? Quizás no estés de acuerdo, pero si no, no me esconderé en tu casa, ¿no? Pero entonces, para los judíos, hubo momentos en los que se podía negar algo para salvar una vida, ¿no? Y note que en mis ejemplos fue para salvar la vida de otra persona, ¿no? No la tuya. Pero nunca se te permitió negar al Dios verdadero. Nunca se permitió la negación que trajera oprobio y vergüenza al nombre de Yahvé.
Pedro cree que está siendo inteligente y astuto. Le siguió de lejos, en secreto, ¿no? Sus negaciones le permiten permanecer cerca de Jesús. Piensa. Quizás piense que esté siendo fiel, siendo astuto, ¿no? Me imagino que tenía sus excusas, sus autojustificaciones, ¿no? Pero ¿quién es Pedro? Pedro, Lucas 18, 28, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro, Mateo 26, 33, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Pedro, Juan 13, 37, yo daré mi vida por ti. Pedro, Marcos 14, 31, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Pedro, Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Eres seguidor de este hombre? Pedro, te juro que ni siquiera lo conozco. No sé de qué estás hablando. No vale la pena morir por él. Jesús no es nada. No vale ni siquiera decir que sé quién es. Y así trae vergüenza y deshonra sobre el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Yahvé. Aproximadamente una hora después, dice Lucas, lo interrogaron nuevamente. Mateo nos cuenta que reconocieron que Simón Pedro era un norteño, ¿no? Un galileo, por su acento. Juan nos da otro detalle de uno de sus acusadores, el versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Juan está siendo amable con Pedro. Los otros evangelios añaden algunos detalles más. Entonces Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, hombre, yo no sé de qué hablas, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Y al instante cantó un gallo. No cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces, ha dicho Jesús. En este momento, Jesús estaba cerca de Pedro, lo suficientemente cerca para ver a Pedro. ¿Había oído a Pedro maldecir y gritar? No lo sé, pero la Biblia dice en Lucas 22, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y así Juan combina esta parte de la historia de Jesús con las negaciones de Pedro. Y al menos por un momento, Jesús estuvo parado cerca de Pedro, lo suficientemente cerca como para mirarlo a los ojos. Y ver a estos dos hombres tan cerca es ver la majestad, la sabiduría, la confianza del Hijo de Dios y la cobarde y mentirosa maldad de su discípulo. Pero permítanme sugerirnos que tal vez no deberíamos acercarnos nosotros demasiado a estos hombres, porque si lo hacemos, podríamos ver que nos parecemos mucho más a Pedro y mucho menos a Jesús. No te acerques demasiado a Pedro. Alguien podría ver un parecido
cuando conocimos al Señor por primera vez, lo confesamos como nuestro único Señor y Salvador. Por muy imperfectamente que entendimos en ese momento, doblamos nuestra rodilla ante Jesús, ante Jesucristo, y en su compasión, Él nos perdonó, ¿no? Y nos dio la bienvenida. Él es tu único Señor, tu gran amor, ¿sí? Y cristiano, no necesitas decidir hoy qué hacer con tu vida, es decir, cuál es tu propósito y dirección básica. Ya te has entregado al Señor, perteneces al Salvador. Ya te has convertido en su discípulo y gracias a Dios elegiste la vida en lugar de la muerte. El curso de tu vida ha cambiado para glorificarlo como tu Creador, Salvador y Señor. Amén. Pero aún así, en un momento repentino de sorpresa, o incluso a veces con tiempo para reflexionar, hemos deshonrado el nombre de aquel que nos ama. Quizás negamos literalmente conocerlo. O tal vez simplemente participamos en esa broma grosera. Porque para nosotros es más importante ser aceptados por el grupo que honrar al Señor y su palabra. O hacemos o decimos algo deshonesto. O continuamos en ese pecado. Sí, Jesús es parte de mi vida. Pero Él no vale esto. Es más importante que seamos aceptados por quienes nos rodean en el mundo y tener entretenimiento, nuestro entretenimiento favorito, y menos importante que seamos fieles a nuestro Redentor que nos salvó del infierno. ¿Hay hipocresía entre nosotros? Por supuesto, aunque no estoy seguro de que haya más hipocresía en la iglesia que en el resto del mundo. Está por todos lados, ¿verdad? El hecho es que ni siquiera vivimos según nuestros propios estándares humanos. Decimos que algo es bueno y correcto, y luego nos excusamos de nuestras propias reglas. Es la hipocresía. Y tal vez alguien aquí realmente no conoce al Señor Jesús. Y esa persona necesita preguntarse qué tan importante es su vida y su eternidad. ¿Sí? Pero como cristianos, lamentablemente, todos nosotros hemos estado en el lugar de Pedro. Y el hecho de que todos hayamos pasado por eso no significa que sea menos grosero y perverso. Este es un momento para examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe, según de Corintios 13:5. Ahora, normalmente trato de evitar spoilers, pero voy a dar uno aquí. Porque este no es el final de la historia, ¿verdad? No dejemos a Pedro allí llorando. La Biblia nos dice que Jesús y Pedro tuvieron una reunión privada después de la resurrección. No conocemos los detalles, fue entre ellos dos. Pero después de eso, en otra ocasión, hay un encuentro del que nos habla Juan. Pedro había avergonzado a su Señor mientras estaba parado junto a unas brasas de carbón. ¿Y adivine qué? Después de la resurrección, Jesús encendió un fuego de carbón. Invitó a Pedro. El mismo olor del humo, el mismo Jesús, ¿no? De pie junto a él, y el discipulado de Pedro quedó confirmado.
oirás hablar de eso en unas pocas semanas. En nuestra confesión y arrepentimiento debemos entender que Jesús no nos rechazará si somos verdaderamente salvos. ¿Sí? Cuando Jesús te salva, Él no cambia de opinión. Cuando Él te da vida, no te la quita. Y tú no puedes salir del reino porque no fuiste tú quien se lo colocó en Él. Tienes vida eterna ahora mismo en Cristo. No es algo que puedas perder. Creo que Pedro era un verdadero creyente. Judas Iscariote no lo era. Judas se arrepintió de su traición en el sentido de que se lamentó, ¿no?, de sus acciones, no de que se volvió para seguir a Cristo. En lugar de buscar al Señor Jesús, se asesinó a sí mismo. Pero Pedro sintió el peso horrible de su pecado, su inmundo pecado. Lloró y lloró. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús vino a él y él a Jesús. Es difícil contemplar la oscuridad de nuestro pecado. Pero para el creyente nos lleva a la luz brillante de un Salvador perfecto. Entonces sí, nos examinamos a nosotros mismos, confesamos nuestra deslealtad y luego damos gracias a Dios por su perdón y fidelidad hacia nosotros, incluso cuando seamos infieles. Y damos gracias porque al confesarle nuestro pecado, Él nos limpia de toda maldad. 1 de Juan 1:9. El creyente que ha venido a Cristo en arrepentimiento no necesita vivir avergonzado. Y luego oramos, ¿no?, para que Dios nos dé la fuerza para ser discípulos valientes. Este año, ese discipulado puede costarnos. ¿Sí? Alguien puede decirte que seas deshonesto en el trabajo y tú dirás, soy un seguidor de Jesús, no puedo hacer eso, y perderás tu trabajo. Puede que estés en la escuela, en una clase que constantemente llena tu mente de mentiras, y es posible que tengas que decir, esto me costará el sueño de esta carrera, pero dejaré esta clase, tal vez dejaré esta escuela por el amor del Señor. Tal vez haya música o entretenimiento del que tendrás que alejarte. Tal vez esté jubilado. El Señor quiere que reconsidere cómo pasa las horas de su día. Puede que haya amigos que tengas que dejar atrás, porque en realidad no son amigos. Y lo que es igualmente difícil, es posible que tengas que permanecer en un trabajo, ¿no? Permanecer en una escuela, permanecer en una comunidad como cristiano, como Daniel estando solo en un gobierno pagano. Aunque te malinterpreten y incluso se rían de ti o te difamen. El Señor Jesús nos lleva a lugares difíciles, a decisiones difíciles, y descubrimos que nuestras vidas toman un camino radicalmente diferente. Pero en ese camino está la vida, ¿sí? Debemos tomar nuestra cruz, porque después de la cruz es ¿qué? La resurrección. Así nos examinamos a nosotros mismos, nos arrepentimos,
vemos el fiel perdón de nuestro Salvador y con la ayuda de su Espíritu y de nuestros hermanos en la iglesia, ¿me escuchan? Y de nuestros hermanos en la iglesia, en Cristo, vivamos esta semana con valentía. A estas alturas alguien podría decir esto: Jaime, está bien, pero no conoces mi situación. Es un lío, es un desastre, es complicado, no puedo escapar. Es fácil pensar, ¿no? Nunca podré participar plenamente en la vida de la iglesia. Nunca estaré en ese nivel como otros. Nunca será tan puro. Sí, en este mundo, con nuestro pecado y el de los demás, las cosas se vuelven muy complicadas. Pero necesitamos entender la esperanza que tenemos en Cristo. Esa esperanza es más que solo un futuro en el cielo, aunque eso es importante, ¿no? Eso durará para siempre. Hace muchos años estuve en un cuarteto y hicimos una gira por Canadá con un hombre que dio su testimonio cristiano. De joven se hizo rico en sus negocios, ¿no? Tenía su gran oficina, su Mercedes, ¿no? Todo. Y no era feliz. Culpó de sus problemas a su esposa y contrató a alguien para matarla. Gracias a Dios, la persona que contrató era un policía encubierto. Y finalmente Dios llamó a este hombre a su servicio. Pensemos, ¿no?, en las personas que Jesús llama, hermanos. Pienso en otro hombre que pasó un tiempo en prisión, quien tuvo un pasado complicado en el ejército. Se casó con una mujer y parte del tiempo que estuvieron casados, ella estuvo casada con otra persona. Este hombre se casó varias veces, incluso conspiró para matar a alguien para robarle a su esposa. Sabes que estoy hablando del rey David, ¿verdad? David, quien confesó su pecado y se arrepintió, y se llama un hombre conforme al corazón de Jehová, dice la Biblia. ¿Crees que hay esperanza para ti? Rahab, una prostituta pagana, pero llegó a la fe y es alabada por Dios en Hebreos 11. Pablo, el perseguidor de Jesús, respirando amenazas y asesinatos contra el pueblo de Dios, ya apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Abraham, por lo que entendemos, era un adorador de ídolos. Tuvo hijos de sus esclavas. Romanos 4:11, Él es el Padre de todos los que creen. Una vida familiar increíblemente complicada, pero depositó su plena fe en Yahvé Dios. ¿Crees que hay esperanza para ti? Si tienes dudas, por favor, ven a hablar con Ezequiel, con Oscar, conmigo, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas en nuestras vidas por las que tomará tiempo orar y resolver. Pero hermanos, a la luz de la palabra de Dios, por su Espíritu podemos vivir en este mundo y participar plenamente en su vida, así como los grandes pecadores, es decir, los santos de antaño. Estaba pensando en otro fuego de carbón, en una visión profética del templo.
El mundo entero parecía desmoronarse cuando el joven tuvo una visión del Hijo de Dios en el templo, en un trono. Ese hombre era el profeta Isaías. Y mientras estaba cerca de Jesús, vio su propio pecado. Dice el profeta: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. En medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Isaías nos cuenta lo que pasó después. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Le respondí. Y él dijo: ve. Pero dijo el Señor a Isaías: te envío a tu propia gente, que no escuchará y entenderá. Sí, vienen tiempos difíciles, pero también lo es el gozo eterno. Se avecinan tiempos difíciles, pero tendrás visiones del hermoso Señor y Salvador, y millones aprenderán de Él a través de ti. Serán fortalecidos en esta vida y se regocijarán para siempre con los santos y los ángeles y con su Dios. Y hoy el Señor nos dice: vayan, honren mi nombre en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Toda autoridad es mía. El Espíritu habita en ti. ¿Estás en el camino de la vida eterna? No tengas miedo. Eres libre de dejar atrás tu pasado. Limpio en la cruz, el altar final del sacrificio que leemos de Hebreos esta mañana, ¿no? Y eres libre de servir al Rey en los días venideros. El Señor Jesús es nuestro primer amor, nuestra pasión. Cuán débil es nuestro amor por Él, ¿no? Pero no quiero que todos estén desanimados, hermanos, porque nuestra esperanza no descansa en el poder de nuestro amor, sino en el poder de su amor. ¿Soy un pecador? Sí. Pero dijo el predicador Charles Spurgeon: ¿no vino Cristo a salvar a los pecadores? ¿Incluso al primero? ¿Qué tiene que ver la grandeza de tu estado pecaminoso con esto? ¿No es Cristo un Salvador mayor que tú eres un pecador? Otra vez, ¿no es Cristo un Salvador mayor que tú eres un pecador? Elevándose en lo alto, ¿no se eleva muy por encima de las colinas de tu culpabilidad, la montaña de su misericordia? Si caemos en el pecado, el terrible pozo del pecado, pero rápidamente clamamos a nuestro buen pastor en busca de ayuda. Y encontraremos un Salvador perfecto. Y nuestro pecado ni siquiera será recordado. La próxima semana celebraremos la Santa Cena. Si eres cristiano, Jesús mismo te ha invitado a esa mesa.
es su invitación y su mesa. ¿Sí? Es una mesa que nos recuerda que juntos somos salvos y purificados, no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que Él hizo, por obras, pero sus obras. No porque vivimos en un lugar santo, vivimos en medio de un pueblo de labios inmundos, pero Dios, rico en misericordia, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios capítulo 2, donde no hay pecado ni vergüenza. Esa es una realidad presente para nosotros. Hoy en 8, cuando el mismo Jesús te invite a cenar, no digas que no. Creo que tenemos que orar, ¿no? Oremos. Padre Celestial, hoy tu palabra nos ha mostrado un gran pecador y más un gran Salvador. Al igual que Isaías, hemos visto nuestro pecado a la luz de su gloria. Pero la única razón por la que queremos hablar y contemplar nuestros propios corazones malvados y nuestra gran necesidad es para que podamos acudir a ti en busca de perdón y dirección. Por favor, Señor, que ninguno de nosotros quede desesperado.